amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un programa más en esta noche del programa Diálogos. Así que les agradecemos a todos por la presencia, a los amigos. Bueno, tenemos también el tema de que hoy día vamos a conversar sobre el trabajo y sobre la situación laboral en nuestro país, y para eso tenemos invitados que justamente en estos momentos ya les hemos pedido, ya deben estarse conectando a nosotros y les agradecemos por la compañía, y vamos a conversar con ellos. Vamos a hacer el diálogo completamente rápido para poder de alguna manera abordar muchos temas que son de interés para todos, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo, amigos, gracias por, insisto, la sintonía. Vamos a esperar que se vayan conectando los compañeros, nos vayan aceptando la invitación a esta reunión y nosotros poder dialogar. Así que les agradecemos nuevamente, insisto, por la compañía, y por supuesto estamos aquí a través de Radio Activa. Recuerda, nos puedes encontrar a través de www.radioactiva.ga y también a través de nuestra página y a través de nuestra página. Esperamos entonces la aceptación de nuestros amigos que deben encontrarse, deben estar ya por ahí. Vamos a ver, estamos haciendo el tema de la producción por acá para ver cómo está el tema. No, bueno, ya vamos a ver qué es lo que sucede con nuestros amigos que ya deben estarse conectando. Les comento que el día de hoy vamos a tener como invitados a Tania Robles. Tania Robles, ella es miembro de una asociación de ex trabajadores de la empresa Recover, que hace algunos meses comentaron que habían sido expulsados, habían sido retirados de su trabajo de manera aparentemente de manera ilegal. Y por supuesto todas estas cosas vamos a ver qué nos comentan y qué nos dicen nuestros compañeros. Y además también tenemos la presencia de otros compañeros. Vamos viendo, no sé qué pasará. Ya vamos a comentar a ver con ellos que le den el link y ya puedan juntarse a la programación. Recordarles por supuesto que vivimos en una situación bastante crítica. Últimamente las situaciones del país nos han llevado a darnos cuenta de que estamos bastante complicados en ese sentido, y por supuesto lamentablemente hay que entender que de parte de nosotros, de la ciudadanía, hay unas dificultades. Bueno, vamos a hacer unas situaciones, no sé qué nos dicen por acá los compañeros. Si me permiten un segundito, como se dan cuenta estamos en vivo y en directo. Vamos a trabajar el tema del... Ya, pongámosle ahí está. Ya tenemos la presencia de una compañera, está con nosotros Tania Robles. Un abrazo, Tania, no sé si me escuchas, buenas noches. Necesito escuchar yo acá. Tania, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas? Buenas noches, Roberto, sí logro escucharte. Uy, tenemos ahí un problemita del audio. ¿Me escuchas? Bueno, no sé si me escuchas, mi querida Tania. ¿Sí? Ya. El caso de yo no te escucho, no sé qué pasó por acá. Ya vamos a ver, ya. Estábamos haciendo algunas pruebas. Muchísimas gracias de antemano a Tania por acompañarnos. Ya va a salir ella en vivo y en directo, por supuesto, para que le podamos ver y podamos también dialogar con ella. Y también, como les decía, está Nelson Logaña, ¿no? Ya vamos a ver qué nos comenta él, que dice que no puede ingresar. Vamos a ver qué sucede. Ya vamos a comentar. ¿Nos esperas un segundito, por favor, Tania, mientras nuestro amigo Nelson se puede conectar con nosotros? Y les decía, compañeros, entonces, que el tema es que actualmente en nuestro país está sufriendo una verdadera crisis, y esto ha llevado a que precisamente el país entre y determine algunas cosas
que básicamente han perjudicado en mucho los derechos de las personas y de la ciudadanía. Y eso, por supuesto, es un tema que nos lleva a seguir discutiendo y seguir hablando. Bueno, no sé por qué no le escucho a mi querida Tania. Estábamos bien con el audio. Bueno, de hecho, ¿se escucha allá a través de la radio? ¿Ah? Bueno, Tania, si te presentas un momentito, por favor, para que la gente te pueda ver. Ya, bueno, obviamente en estos momentos ya te está viendo a través de las pantallas de Radioactiva. Y también, pues, un poquito para que te presentes, mi querida Tania, rápidamente. Roberto, muy buenas noches. Como le habías indicado, yo trabajé en Recover 5 años. Empecé directamente al área de control de calidad. Trabajé todo este tiempo cuando... Perdón, Bueno, no sé si se le escucha. ¿Me ayudas, por favor, Tania, con el volumen de tu receptor? Porque no, casi no te escuchamos. Algo sucedió ahí. Eso, tal vez sea los audífonos. Ya, vamos a estamos ver. también con Nelson Logaña. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya, No sé si me escuchan. claramente te escucho, mi querido Nelson. Lo que sí te voy a pedir de favor es que le coloques bien a la cámara porque, no sé, te veo un poquito del otro lado. Eso, ahí estamos correctos, ¿ya? Muy bien, ya estás en vivo, mi querido Nelson Logaña, bienvenido. Bueno, hasta que Tania nos ayude con el audio, por favor, te pido rápidamente en segundos presentarte, mi querido Nelson. Bienvenido a nuestro programa. Ya. Ya, Nelson, si te puedes presentar rápidamente. Ajá. Buenas noches. Mi nombre es Nelson Logaña. Soy parte de una organización que se nombra la Brigada Obrera Revolucionaria. Como experiencia fui dirigente sindical del sindicato 31 de Mayo, un sindicato que defendía los derechos de los trabajadores en la fábrica Pintex. Pertenecía a la organización 10 años y agradeciéndote, Roberto, por la invitación y esperemos ahora saldar un poco de las dudas que tengamos en cuanto al tema que está ahorita sucediendo de la emergencia sanitaria y la crisis laboral que nos encontramos. Muy bien, gracias. Tania, no sé si ya te podemos escuchar. Roberto, ¿me pueden confirmar si ya se puede escuchar en este momento? Ya, sí, te escuchamos. Roberto, Te escuchamos claramente. Bueno, ya. Bueno, por el momento ahorita mi imagen digamos, de alguna manera se va a bloquear porque tuvimos un pequeño problemita con la cámara, pero ¿cómo es? A mi querido Nelson y mi querida Tania sí se les va a ver claramente, no hay dificultades, que es lo más importante, los invitados, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Ábrele ahí, pones más. Entonces, bueno, como les decía nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias. Tania, por favor, si te puedes presentar rápidamente. buenas noches, Roberto. Como les indicaba, mi nombre es Tania Robles. Fui trabajadora de la empresa Recover. Ya. Estuve 5 años en esa empresa y en este momento soy como una vocera de todos los empleados que fuimos desvinculados de una manera muy extraña, ¿no? Haciendo un uso inadecuado del artículo 169, literal 6. Muchísimas gracias, Tania. Y quiero empezar precisamente contigo. Me esperas un momentito para empezar el diálogo, Nelson, pero quisiera empezar con Tania. Tania, en este contexto y en esta situación de crisis que está viviendo el país y que estamos comenzando a vivir una situación bastante compleja, la primera pregunta en este caso sería, Tania, ¿cómo sería el proceso de desvinculación laboral? ¿Y qué derechos, en este sentido, ustedes creen que se afectaron como trabajadores o ex trabajadores de Recover? Tania, tu respuesta. Roberto, te comento, la manera en la que se realizó la desvinculación fue muy anormal, podríamos llamarla.
Muchos recibieron llamadas telefónicas en las que no se identificaron y nos dijeron quién era la persona que estaba del otro lado, notificando que ya no íbamos a ser parte de Recover a partir del día 31 de marzo. A otras personas se les llegó un correo y a otras personas ni siquiera se les notificó que ya no eran parte de la empresa. Esto fue para nosotros un golpe muy fatal porque todos estábamos como que con la esperanza de que la empresa iba a ser una ayuda, nos iba a apoyar en estos momentos de la emergencia sanitaria que estamos cruzando. Y sin embargo, lo que recibimos fue, en algunos casos, como les comenté, una llamada, un mensaje de correo electrónico donde nos decían que por este motivo de la emergencia la empresa ya no iba a seguir trabajando con nosotros. Entonces fue algo que nos impactó emocionalmente a muchos porque no esperábamos que la empresa a la que le habíamos otorgado tanto trabajo y tanto sacrificio nos envíe ese tipo de notificaciones, llamémoslo así. Ya, muchísimas gracias, mi querida Tania. Es decir, el hecho fue de un día para el otro. Nunca hubo como un proceso, digamos, en ese sentido de irles avisando o comunicando lo que iba sucediendo, lo que iba a suceder, ¿no? Claro, tomando en cuenta, ¿no? Que según el gobierno íbamos a llegar a un acuerdo, íbamos a hablar, a dialogar entre ambas partes, no. De nosotros fue de repente. En mi caso, o en el caso de mis compañeros del área en el que yo trabajaba, perdón, nos dijeron en la mañana que nos encontrábamos ya en suspensión laboral. Nosotros dijimos, está bien, ¿no? Lo vamos a entender, pero en la noche, a partir de las 7, 8:30 de la noche, las llamadas empezaron y ya nos iban notificando que ya no íbamos a ser parte de la empresa y que la empresa se acogía al artículo 169 para simplemente deshacer nuestro contrato. Muchísimas gracias, Tania. Y en este contexto voy con Nelson. En este contexto, mi querido Nelson, viendo y escuchando ya, digamos, de alguna manera la vivencia que nos comenta Tania, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores, Nelson, desde tu postura y desde donde estás trabajando y laborando? ¿Cuál es la situación de los trabajadores en general en esta situación de crisis que estamos viviendo actualmente como país? Sí, pues como bien claramente lo dijo Tania, eh, a ver, empecemos un poco el recuento de lo que sucedió desde el inicio la, de que empezó esta crisis sanitaria. El gobierno decretó unos dos decretos inicialmente con el afán supuesto de salvaguardar la estabilidad de los trabajadores. En esa medida sacaron dos decretos del 76 que hablaba sobre la flexibilización del lugar de trabajo, que se podía trabajar ya desde casa, se le conoce como el teletrabajo. También salió después el decreto 77, el 15 de marzo, para dar unas modalidades para la flexibilización laboral, es decir, la jornada de trabajo. Se podía ya llegar a acuerdos entre el patrón y el trabajador, reducción, modificación o suspensión. ¿Ya? Esto con el afán, repito, que el gobierno dijo desde el inicio no habría despidos, pero ya vemos en la primera semana que ya empezaron a surgir estos despidos y esa es una de las características que se está repitiendo desde que inició. A la larga ya vemos que tenemos el Ministerio de Trabajo el día de ayer sacó una cantidad que supera los 4.500 despidos intempestivos solo de las denuncias que recibió del ministerio, una ¿Cuántos? gente que nos ha estado. Perdón, Nelson, ¿cuántos me Algún, puedes ayudar con el dato que acabas de mencionar? el día de ayer sacó 4.526, si no me equivoco la cantidad, Ya. eh, de denuncias de despidos intempestivos. Entonces, pero eso no implica tampoco que esa sea la realidad. Eh, nosotros hemos estado recibiendo alguna cantidad de llamadas que todavía no están incrustadas las denuncias en el Ministerio de Trabajo, entonces esa cantidad de ley es mucho Mucho menor mayor, para lo que se está viendo en la realidad, exactamente. claro. Entonces, la situación actual en la que nos encontramos es que los trabajadores están siendo despedidos de sus trabajos a pretexto de la pandemia y utilizando el artículo que utilizaron también en caso de Recover, el artículo 169, el numeral 6. Pero Ya. aquí vemos nosotros que existe una manera arbitraria de utilizar ese artículo, porque el artículo es claro, dice en caso de causa mayor o caso fortuito, que imposibiliten la producción.
trabajo. Pero nosotros vemos en todas las empresas que están sucediendo estos despidos utilizando ese artículo que las empresas han estado produciendo. Entonces eso nosotros denunciamos que es una arbitrariedad por parte de los empleadores, de parte de la patronal, que están utilizando ese artículo para despedir a la gente sin darles de la liquidación correspondiente. Hablemos del despido intempestivo, que es la causal por la que les están despidiendo. Definámosle así porque el despido intempestivo implica la separación del trabajador a la empresa tomando la decisión de una de las dos partes, que en este caso sería el patrón. Entonces le está despidiendo. No hay un acuerdo, no hay una renuncia, simplemente les están despidiendo. Ya. Entonces esa es la situación actual. Muchas gracias, mi querido Nelson. Voy un ratito con Tania y para entrar en la pregunta quiero contextualizar un poco y esto dejándoles igual la idea a los dos panelistas, a los dos invitados. Entonces quiere decir que de alguna manera las empresas legalmente se están cubriendo ante esta situación, ¿no? Es decir, obviamente están claras en la legalidad de lo que tienen que hacer. Sin embargo, eso en lo legal, digamos, podemos sobrepesar de que sí tienen la razón y les va a dar la ley. Tal vez en algunos aspectos o en algún momento la ley les va a dar la razón a las empresas. Sin embargo, yendo al campo humano, a lo social, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, y esto, mi querida Tania, más bien pidiéndote de manera muy especial porque nos están escuchando muchísimas personas alrededor del país. Tenemos denuncias desde algunos sectores de Guayaquil, por ejemplo, nos llegaron en el transcurso de la semana y de otros lugares del país. En este sentido, y con este contexto, mi querida Tania, ¿cuál es el proceso legal que ustedes como trabajadores siguieron o están siguiendo y cuál es la situación de este proceso legal? ¿Sí? Esto con el afán, como digo, Tania, tal vez para que otros trabajadores que nos estén viendo escuchen y tal vez ustedes también sean la guía para muchas gentes que están desesperadas y no saben qué hacer. Roberto, te comento, el primer paso que se hizo fue realizar la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Existe un correo al que pues, nosotros enviamos las anomalías que estaban pasando, pero lastimosamente el Ministerio de Trabajo nos dijo que solo nos iban a atender luego de la emergencia sanitaria. Hemos hablado con muchas personas para que nos ayuden. Existe también ahora, está en proceso en la Asamblea, una ley interpretativa sobre el artículo que ya habíamos mencionado anteriormente. Estamos esperando esta respuesta porque se hizo un uso muy inadecuado. Los empresarios, llamémoslo así, que están utilizando esto, lo están haciendo de muy mala fe. En realidad, en el caso de Recover, incluso se realizó ya las actas de finiquito que están en el Ministerio de Trabajo. A personas que tienen 5 o 6 años no tienen una liquidación mayor a $600. Tienen descuentos por diademas que la empresa les otorgó para que realicen teletrabajo y sin embargo nunca se les notificó dónde deberían haber entregado este tipo de cosas para que no sucedan más descuentos o más cosas que le afecten directamente a nuestros trabajadores de Recover. Entonces, por el momento y por la emergencia que estamos viviendo, nos dijeron que esperemos. Judicialmente, las demandas y los procesos van a ser luego de la emergencia sanitaria, porque entendemos que todo está cerrado, ¿no? Pero sí estamos esperando y responsabilizamos directamente a nuestro gobierno, porque ellos deberían ser las personas que nos cubran a los trabajadores para evitar que pase este tipo de cosas, y estamos esperando que esta ley que solicitamos anteriormente, estamos apoyados por la asambleísta Holguín, ya salga a la luz y sea un apoyo para nosotros los trabajadores que fuimos desvinculados de la manera en la que les estamos comentando. Muchísimas gracias, Tania, y esperamos que todos los amigos trabajadores de todo el país hayan escuchado su testimonio y esa es la idea también de un poco de este programa, dar ventana a quienes no tienen, porque para los medios de comunicación tradicionales ustedes se dan cuenta que en Ecuavisa, en Teleamazonas, no se habla de esta grave situación laboral, ¿no? Prácticamente no hemos escuchado nada de esto y no se ha dado voces y esperemos que todos los amigos a nivel nacional estén y compartan este video para que un poco poder aprovecharnos, digamos, en el buen sentido de la palabra, de Tania, de Nelson, de sus experiencias, para que otros trabajadores también podamos hacer algo diferente. Y en ese sentido, Nelson, desde tu perspectiva, igual como les había pedido, tratando de ser lo más cortos en las respuestas, ¿qué es lo que debe hacer un trabajador ante un despido intempestivo, mi querido Nelson, desde tu experiencia y desde lo que has trabajado con algunos grupos sindicales? Sí, claro, un poco para contestar antes o para comentar un poco
tu observación que decías hace un momento, todavía no existe esa legalidad que supuestamente están utilizando los empresarios para utilizar ese artículo. Entonces, nosotros consideramos que es ilegal la utilización de ese artículo porque no existe la justificación de la pandemia como causa mayor para que puedan votar sin despido intempestivo. Ahora, en el caso de que se encuentre la gente en esta situación, los trabajadores en estas circunstancias, nosotros hemos hecho unos escritos, unos pronunciamientos en la página que nosotros manejamos acerca de qué se debe hacer. Creemos que, en primer lugar, debe hacerse la denuncia al Ministerio de Trabajo. Como segundo lugar, cada trabajador debería sacar, en esta situación debería sacar un estimado de su liquidación correspondiente, tomando en cuenta el despido intempestivo. Entonces, es necesario que el trabajador conozca cómo hacer ese cálculo también y a través de eso poder exigir al empleador que lo que le están cancelando, como en el caso que hemos visto. Tenemos muchos otros casos más con Fiteca, tenemos Yeltsin, tenemos Edesa, tenemos Incasa, tenemos Agritraf. Entonces son algunas empresas que se está sucediendo lo mismo. Solo el objetivo es no cancelarles el despido intempestivo en caso de despido. Entonces nosotros sugerimos a los trabajadores que tomen en cuenta esto, realicen la denuncia y es verdad, todavía no está el ministerio apto como para trabajar en ese sentido las demandas que se están viendo en cuanto al trabajador, plantea la demanda al empleador. Ahora, lo que el Ministerio de Trabajo salió en la noticia de ayer que se está planteando la creación de un nuevo centro de mediación, que realmente nosotros creemos que eso va a ser nefasto para los trabajadores porque este centro de mediación va a llegar a acuerdos que no van a ser favorables a los trabajadores. Eso lo vamos a tener muy claro. Eso creo que se viene más adelante, apenas empiece la normalización de las actividades judiciales especialmente. Ya, muchísimas gracias, Nelson. Y bueno, ya nos van llegando algunos comentarios, más comentarios que preguntas sobre el tema que estamos tratando de los trabajadores, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que la situación que viven actualmente los trabajadores es lamentable, muy fuerte, se está viniendo y como bien decía en algún momento Tania, las autoridades también han dejado mucho que desear en ese sentido, no hay un apoyo. Los trabajadores están de alguna manera desamparados, ¿no es cierto? Lamentablemente. Entonces, bueno, ahí ya tuvimos los comentarios de Tania, de Nelson y esperamos que los amigos trabajadores de todo el país hayan escuchado y de alguna manera no perder las esperanzas. Creo que es lo último que se pierde al fin y al cabo, ¿no? Porque sabemos que el país vive en una grave situación no solo social, sanitaria, sino hasta legal, laboral y en todo sentido. Sin embargo, continuamos un poquito analizando esta situación y en torno a eso me dirijo a Tania. Tania, ¿cuál ha sido en este sentido? Digamos, a veces, claro, muchos nos critican y me han criticado por interno de que mucho se le da voz al trabajador y demás y que también el país, hablando empresarialmente, económicamente, no se mueve sin una empresa. ¿No es cierto? Que las empresas están de por medio y las empresas también tienen derechos y demás. En este sentido, como trabajadores, Tania, ¿ustedes han hecho alguna propuesta a la empresa, digamos, como para llegar a un acuerdo, para no tanto satanizar a las empresas, no decir que son tan malas, sino que digamos que, porque por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Para un poco contextualizar lo que manifiesto. Un restaurante de 5 personas. El dueño del restaurante obviamente no está ahorita atendiendo ni nada y obviamente no tiene dinero que le ingrese. Lamentablemente el futuro aquí es que tenga que cerrar y despedir a sus trabajadores, ¿no? Entonces digamos que acá la empresa, pongámonos desde el lado de la empresa ahora, ¿no es cierto? En este sentido. Sí, las empresas también, digamos que necesitan vender o hacer alguna actividad económica para defender y poder cubrir los salarios. Sin embargo, conocemos que hay empresas que tienen mucho dinero y ahí es donde tenemos que golpear, porque a pesar de eso, no han sido justo con sus trabajadores. En este sentido, insisto, Tania, contextualizando un poco en este sentido, ¿ustedes como trabajadores le dieron alguna propuesta a la empresa, hicieron alguna propuesta para resolver esta situación? Roberto, te comento,
A nosotros no se nos iba a pagar ni el sueldo que nos correspondía al mes de marzo. Realizamos un plantón para exigir que esto se haga porque ya era, si no me equivoco, el día 2 de marzo, de abril, perdón, y no se realizaba ningún tipo de depósito. En esta emergencia nosotros no teníamos ningún ingreso para ayudar a nuestras familias. El momento en que realizamos el plantón, nosotros esperábamos respuestas o poder conversar directamente con alguien. Se hizo una llamada, en este caso, la representante legal de la empresa, la señora Lucía Hernández, pero ella nos colgó la llamada indicando que no podía conversar con ninguno de nosotros porque, o sea, muchos hablaban. En realidad teníamos que, todos estaban molestos, preocupados, porque no sabíamos cómo actuar en una situación como la que estábamos pasando. Pero después de este plantón se realizaron los depósitos de nuestros sueldos. Cuando nosotros llamábamos a preguntar que qué pasó, ellos nos decían que no, que se va a pagar junto con nuestra liquidación. Nosotros tuvimos que actuar de esta manera, exponer nuestra vida, nuestra salud, para que se Así puedan es. por lo menos realizar los depósitos de los sueldos que, como indicaron en la televisión, en toda la prensa, era obligación pagar. Nosotros tuvimos que acudir a esto y mandamos correos, mandamos mensajes, hicimos llamadas, pero nunca obtuvimos una respuesta. Hasta el día de hoy solamente obtenemos silencio. Nosotros preguntamos, escribimos, llamamos. En mi caso, yo pregunté si mi acta de finiquito tenía algún problema, o que me expliquen, ¿no? Que me detallen, y me dijeron que solamente era como se subió esa acta de manera interpretativa, que no era la real. Entonces, ¿cómo podemos subir este tipo de información al Ministerio de Trabajo si no Ujú. estamos seguros, ¿no? Y no podemos contestarle a los empleados. Nosotros sí hemos tratado de conversar, nosotros tenemos todas estas pruebas en Es- las que nosotros quisimos que nos digan algo o por lo menos lleguen a una negociación con nosotros, ¿no? Porque tal vez si nos decían media jornada o algo, nosotros podríamos aceptar en lugar de quedarnos sin un ingreso en esta epidemia que estamos pasando, pero lastimosamente nosotros no tuvimos ninguna respuesta por parte en este caso, los representantes de Recover. Simplemente tenemos silencio, no nos contestan los mensajes, o cuando llamamos nos contestan de una manera muy agresiva, diciendo que ellos están respaldados en este artículo y que simplemente ya está. Nosotros tenemos todo el conocimiento y nos hemos asesorado. Nosotros podemos darnos cuenta de que ellos siguen trabajando, ellos siguen generando ingresos para la empresa con 20 personas ahí que Ujú. están haciendo la gestión telefónica, que tomaron otros cargos, pero simplemente a nosotros se nos dijo de una manera muy inhumana: ya no, no podemos o no queremos contar con ustedes en este momento, y simplemente se realizó el despido intempestivo en realidad, porque fue lo que se realizó, se vulneró nuestros derechos, no se tomó en cuenta las necesidades de nosotros, no se preguntó, nunca se habló con nosotros para poder llegar a tomar una decisión. Simplemente la tomaron los directivos de la empresa y fueron notificados, como les indiqué al principio, por una llamada o por un correo. Y en otros casos, como tengo conocimiento, ni siquiera se les notificó. Las personas no sabían que estaban desvinculadas hasta que los compañeros nos comunicamos y les hicimos una guía para que se den cuenta que su documento de salida, su aviso de salida, ya estaba en el IES. Bien, gracias, Tania. Y bueno, nos llegan muchísimos mensajes, lamentamos por el tema del tiempo más bien, y queremos darle más bien espacio a nuestros panelistas. No les podemos leer, pero en general nos hablan sobre el tema de Recover, ¿no? Y nos recuerdan que es una empresa con mucho dinero, que sigue haciendo, como bien dice Tania, sigue haciendo actividades económicas. Y entonces aquí la situación es otra, ¿no? No la que yo había planteado de un pequeño restaurante donde hay 5 trabajadores y tienen que cerrar. Hablamos de Recover, una que por acá me decía Gabriela Bastidas, mando un saludo cordial. Me dice que Recover tiene relaciones comerciales con Japón, Orbe Hogar y otro montón de empresas, es decir, sigue haciendo una gran cantidad de actividad económica. Entonces acá el tema es otro, ¿no? Del cual nosotros, como digo, estamos dando espacio para criticar y por supuesto esa es la idea de estos espacios digitales, porque como bien dicen y muchos también comentan del tema de los medios tradicionales, Teleamazonas, Ecuavisa nunca se le ha visto entrevistando a ustedes, por ejemplo, a nadie le ha llamado a ninguno de ustedes. Yo nunca he visto en Teleamazonas y en Ecuavisa a un trabajador que reclame sus derechos. Entonces, lamentablemente, desde ese lado estamos atañados y esperamos que este pequeño medio sea un vínculo para que podamos llegar a muchos otros más. Luego de esto, mi querido Nelson,
y siguiendo en la misma línea, una pregunta que siempre me ha llegado. ¿También ha habido empresas o microempresas que se han acercado a ustedes como sindicato de trabajadores a pedir ayuda o que, digamos, asesorarse en el tema de cómo cerrar una empresa y no perjudicar a los trabajadores? ¿O el tema, Nelson, solo te ha llegado a ti casos de trabajadores nada más? Sí, o sea, perdón. O sea, nosotros más hemos atendido casos de trabajadores como tal, trabajadores que han sido afectados y han sido vulnerados sus derechos. Entonces, nosotros vemos pues nosotros vemos que o sea, es claro el panorama. Entonces, acá se está viendo vulnerados los derechos y vemos que tampoco el gobierno, ni tampoco el Ministerio de Trabajo, y es más, también nosotros podemos meter en el mismo concubernio a todos los asambleístas porque vemos que tampoco es que se han pronunciado. O sea, ellos tampoco es que eh, han dicho algo referente a los trabajadores, no solo el gobierno, sino es en realidad todos. Lo mismo los empresarios. Entonces nosotros vemos que entre todos estos capitalistas en conjunto con los gobiernos y todos los políticos han cerrado la, la defensa que nosotros tenemos como trabajadores. Entonces nosotros creemos que el trabajador para poder defenderse ante todo va a tener que unirse, organizarse y salir a luchar a las calles, como se dieron algunos ejemplos, algunos casos. Hemos visto también cómo Recover ha intentado hacer un plantón, ha realizado. Nosotros también tenemos el mismo caso en Confiteca. Hoy precisamente Globo realizó un plantón internacional porque también están siendo vulnerados sus derechos y sus condiciones sanitarias para el trabajo. Entonces, no existe tampoco un respaldo por parte de nadie más que de los trabajadores como tal. Entonces, está bien que las empresas, hemos escuchado que para las pequeñas empresas, las microempresas van a existir créditos, esperemos que realmente se dé, porque los ofrecimientos del gobierno siempre han sido, solo se quedan en ofrecimientos. Muchísimas Eso. gracias, mi querido Nelson, gracias. Y bueno, recordarles, porque nos llegan muchísimos mensajes a través de nuestras líneas, recordarles obviamente que en una situación como esta es muy difícil porque el tema del trabajo y las leyes están sometidas al gobierno, ¿no? Y de hecho el gobierno hemos visto en cada una de sus políticas y en cada una de sus acciones que básicamente ha sido un gobierno que ha defendido el sistema empresarial. Vimos claramente cómo el ministro de Economía decidió pagar la deuda externa y al inicio y no comprar insumos, por ejemplo, ¿no? Aduciendo de que pagando la deuda externa iba a obtener mayores recursos y vemos que nuevamente en una cadena hace pocos días el presidente anunció de esta ley para descontar a los trabajadores mismos, ¿no? Así sea $1 o $2, lo que sea, pero conocemos que es por un lado bastante injusto. Y en ese sentido, como digo, comento y hago esta generalidad por los comentarios que muchas personas están desesperadas y entendemos muchos trabajadores que están desesperados y no logran saber o definir qué poder hacer, ¿no? Bueno, finalmente, y un poco para ir terminando, porque ya nos quedan pocos minutos, mi querida Tania, al final, un mensaje, una guía a todos los trabajadores que desde su trinchera, desde donde ustedes están, y claro, y damos aquí la voz a los amigos de Recover, un saludo cordial a todos los ex trabajadores, fuerza, no nos queda más que eso, ¿no? Fuerza, esperanza y como les digo, en mi caso como periodista un poco dar este impulso a través de los medios digitales. Lamentablemente tal vez será poco, será mucho, no sabemos. Pero mi querida Tania, al final de todo esto, ¿cuál sería el consejo desde tu trinchera? Saludar a tus compañeros que siguen luchando, ¿qué decir a todos los trabajadores? Primero que nada, muchas gracias Roberto por la oportunidad. Como lo habías mencionado anteriormente, nosotros no tuvimos apertura por los canales de televisión, los llamamos, los citamos, pero no nos pudieron ayudar directamente, ¿no? Como te llegaron muchos mensajes, Recover pertenece a un consorcio muy grande, muy grande, muy grande. Hay dinero, podían ayudar a la gente. Lastimosamente, la gente sabe, la gente tiene conocimiento, ellos siguen trabajando y usan
eslogan, llamémoslo así, que dice, si tú pagas, yo pago. Más cuidemos la familia por más empleo. O sea, yo no abuso de la crisis. Si no abuso de la crisis, ¿por qué se desvinculó a 300 personas? A mis compañeros, que directamente, que son los que nosotros estamos defendiendo, porque somos 3 personas que estamos adelante de este grupo, les digo que sigan adelante, que no tengan miedo, que sigan denunciando. A la gente que está pasando por lo mismo, que denuncie. Si nosotros somos las personas que somos vulnerables, tienen que defender nuestros derechos, tienen que darnos una mano. Nosotros estamos ahora esperando una respuesta del Estado y el Estado no puede hacerse al empresario, porque el empresario tiene para vivir. Nosotros somos, en el caso de Recovers, 300 familias que no tenemos ya un sustento. Se acabó marzo, se acabó el mes, ya no tenemos dinero para alimentar a nuestras familias. Tengo casos de compañeros que son padres de familia de 5 niños, que son menores de edad, que no han trabajado y ellos son el único sustento en su hogar. Lo que nosotros queremos es hacer ya, basta, no hay abuso. Nosotros somos seres humanos y en esta época de emergencia teníamos que demostrar eso. Recover siempre fue una familia, fueron seres humanos que se dedicó a ver por su personal. No sabemos qué pasó esta vez, pero sí, a mis compañeros y a todas las personas que están pasando por esto, que denuncian. Nosotros tenemos derechos de trabajar, es un deber social, lo dice el Código de Trabajo. Sigan denunciando. El Estado es responsable de lo que está pasando con nosotros porque tenía que prever que muchos empresarios iban a hacer un abuso de este código y iba a pasar lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es ahora seguir denunciando, seguir en pie de lucha y no callarnos. Nosotros tenemos que seguir hablando y tenemos que exponer las cosas que nos están haciendo, porque solamente nosotros vamos a sacar a nuestras familias adelante. Muchísimas gracias, Tania. En este sentido, de alguna manera, y no podemos hacer, tal vez, insisto mucho, tal vez solo hasta a través de esto, de evidenciar la situación. Por acá quiero agradecer, antes de darle el paso a Nelson, a nuestro amigo Fabián Cabrera, allá en Guayaquil, que nos ayuda compartiendo a través de su radio, que es Radio Más Bacán, y de hecho nos llegan mensajes también desde Guayaquil. Un saludo a Marcos Zúñiga y nos habla bueno, nos felicita por el programa y nos dice que esta es una oportunidad para hablar de esas cosas de las cuales lamentablemente no se hablan, y también de temas como la alimentación, la salud y cómo está viviendo Guayaquil, que es una situación grave, grave. Y insisto, ¿no?, con los medios de comunicación que no se han hecho eco de estas situaciones. Nelson, para ir terminando y de la manera muy especial, igual siendo un poquito cortos en las respuestas, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué decirle a los trabajadores? Sabemos que muchos están desesperados, no saben qué hacer y qué afrontar o cuál camino seguir. Tú, desde la trinchera del sindicalismo, desde el movimiento que tú sigues, si nos recuerdas en qué movimiento estás, y igual enviar un mensaje a tus compañeros de lucha y que están ahí en las organizaciones. ¿Qué hacer con los trabajadores? ¿Qué decirles? Tal vez una palabra de aliento les puede servir mucho, pero también una guía, mi estimado Nelson. Bueno, igual, gracias Roberto, también el espacio. Nosotros como trabajadores, la única fuerza que tenemos para poder luchar es la unidad, la organización. Nosotros, si queremos plantearnos un sostenimiento ante esta circunstancia, sostener nuestros derechos laborales, sostener nuestros derechos sociales como tal, necesitamos organizarnos. Esa va a ser la única herramienta de lucha que tenemos. Ante esta arremetida que se vienen los empresarios, nosotros avisoramos que se viene una reforma al Código de Trabajo bastante dura. Se vienen tiempos difíciles para los trabajadores. Lo único que nos queda ahorita es la lucha y la organización. Apelando a eso, también nosotros, como parte de la organización, la Brigada Obrera Revolucionaria, sacamos el apoyo y asesoría jurídica gratuita. Entonces, nosotros estamos presentando eso. Si se acercan a nuestra página, la Brigada Obrera Revolucionaria, tenemos ahí enlaces con otras organizaciones que estamos brindando igual apoyo en cuanto a plantones, a mitines, a organizaciones.
que se plantean esto, defender los derechos de los trabajadores y en conjunto con el pueblo, que son los más afectados. Entonces, no solo esto se va a plantear solo una lucha solo con los trabajadores, porque los más afectados tenemos en ese sentido sectores campesinos, el sector obrero, la gente del pueblo, la gente del barrio. Entonces, esto se viene para grande y nuestro objetivo es unificar fuerzas para combatir esa arremetida que tienen. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores sean los menos afectados en ese sentido. Existen empresarios que no han pagado evasores de impuestos, que deben al gobierno. Ahí vemos casos millonarios que están adeudando. Entonces, el gobierno no tiene por qué meter la mano en los bolsillos de los trabajadores ni del pueblo. Ese sería mi mensaje a todos los trabajadores del pueblo en sí. Juntémonos y salgamos a luchar en las calles. No nos fiemos de esos mensajes que nos dicen de respaldo de ciertos asambleístas o gobierno como tal. Vemos que siempre nos han defraudado. No es la primera vez y siempre va a ser igual. Mientras el pueblo se organice como pueblo, podrá salir adelante sin necesidad de estos politiqueros. Muchísimas gracias a mi querido Nelson, Tania, muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado y nos han dado la oportunidad de escuchar. Como insisto en este tema, ¿no? Aquí nuestra labor ha sido escucharles. Esperemos que esta voz se vaya creciendo, vaya acrecentándose, se vaya haciendo más fuerte. Esperamos, de hecho, que este video llegue hasta las autoridades, les escuche a ustedes. Por fin las autoridades escuchen a los trabajadores, a las organizaciones sociales y sientan que detrás de eso hay una crisis humana, ¿no? Una crisis social. Como bien decía Tania, Nelson, en algún momento detrás de cada trabajador hay una familia. Y eso también el Estado debe de darse cuenta que no solo afecta al trabajador, sino también está afectando al niño, al padre de familia, a la madre de familia. Y les comento esto porque yo soy docente, también soy profesor y también me he topado con casos de padres de familia que me llaman a decir que ya no van a hacer deberes ni trabajos porque papá, mamá ya no tienen trabajo y ya no pueden pagar el internet, por ejemplo. Entonces, esto es como una bola de nieve, ¿no? Que va acrecentando varias situaciones. Los trabajadores es solo una parte de todo este grave problema y esperamos en este pequeño espacio haberles dado ese espacio para que ustedes puedan precisamente dialogar y conversar y dar sus opiniones. Saludos entonces, mi querida Tania, a todos los ex trabajadores de Recover y desearles que sigan adelante, sigan en la lucha y que no termine esa lucha y esperamos buenas noticias. De igual, Nelson, un saludo a la Brigada Obrera Revolucionaria a la cual perteneces y a todos los compañeros que forman parte de esta organización. También sigan en la lucha. No nos queda más que eso, que luchar, organizarnos y enfrentar estos graves problemas. Y de mi parte, pues nada, nuevamente agradecerles y que sepan que este pequeño programa Radioactiva, a través de los medios, de todos los medios digitales y todo lo que tenemos, está abierto para cualquier solicitud que ustedes quieran, un nuevo espacio. Les vamos a molestar nuevamente en unas semanas para ver cómo ha seguido la situación y poder seguir conversando sobre este tema. También quiero agradecer en este espacio a Fernando Ruiz, de la productora Radioactiva, que está aquí siempre con nosotros y nos ayuda a salir adelante en este programa. Un abrazo. Siempre, por más que sea digital, es un poco complejo salir también al aire, ¿no? Y a todos los amigos que han comentado, la verdad nos ha llegado muchísimos mensajes y nos da un poquito de pena no poder leer todos, son un montón, pero a todos quienes nos han escrito, un saludo y sabemos que son trabajadores. Así que un saludo a todos los trabajadores. Muchísimas gracias, Tania. La invitación está dada en algún otro momentito poder conversar, igual Nelson poder conversar en otro programa. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, estimados compañeros. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, igual. Bueno, amigos, nosotros continuamos, de hecho, en vivo y en directo a través de las diferentes señales de Radioactiva. Recuerda, estamos a través de www.radioactiva.ga y también a través de que es Radio Más Bacán allá en la ciudad de Guayaquil. Quiero enviar un saludo cordial a mi estimado Fabián Cabrera, quien nos ayuda a compartir y gracias a él nos ha permitido llegar a muchísimas personas en todo el Ecuador. Un saludo cordial a todos los amigos que se han conectado a través de que es Radio Más Bacán. Nuevamente, a través de estos medios, agradecer
a mi estimado Fernando Ruiz, gracias por colaborarnos en todo esto. Y pues bueno, no les cansamos más, agradecerles y por supuesto pedirles que compartan este programa, que compartan a todo el mundo y que las voces de los trabajadores puedan llegar hasta donde deban llegar, es decir, hasta las altas cúpulas de la ley y poder conversar sobre muchos temas y que sus derechos eh, no sean, eh, no sean terminados ni hayan sido ocasionados. Muchas gracias a todos los amigos oyentes y nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa, así que estaremos atentos a muchas cosas. Gracias y hasta la próxima.